Bueno, ¿quién leyó el capítulo? Vamos a arrancar con el capítulo 4. ¿Lo leyeron? Sí. ¿Lo pudieron leer? Muchos puntos, subpuntos y ABCD, Sí. 1, 2, 3, 4. Tal cual. Como suele ser, nuestro autor. 3 pasos, 3 puntos. Antes de eso, que vamos a leerlo porque yo lo puse ahí para que lo leamos, pero antes de eso quiero que leamos esto, que es lo que dice en 2 Corintios 12, se los leo, habla el apóstol Pablo y dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso donde escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo de que le pasó a él, ¿no? O se entiende que fue él quien fue arrebatado al tercer cielo y dice que vio cosas inefables que no le son dadas a expresar a un ser humano, ¿no? Tal vez no se sabe bien cuándo fue, posiblemente haya sido, ustedes saben que al apóstol Pablo lo apedrearon en Tesalónica, ¿no? Y lo dieron por muerto, y los hermanos lo rodearon y oraron por él y se levantó. Así que no sabemos si murió o no murió realmente, cómo fue, qué fue lo que pasó, pero él dice que fue arrebatado al tercer cielo y que vio cosas que no le es dado expresar al ser humano, ¿no? Entonces, quería hacer esa introducción, ¿por qué? Porque yo estoy impactado no sé ustedes, pero yo estoy impactado con este estudio de Efesios. Me apasiona, más allá de que el autor sí hace puntos y repuntos, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver esto demasiado resumido, pero sí quiero que leamos, porque lo que nos toca es del verso Efesios 1, del 15 al 23. No sé si lo ven bien ahí, si no, a ver, vamos a tratar de levantarle un poquito en el tamaño predeterminado. Ahí está. Y dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a la iglesia. Esta es su cuerpo
es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Está escribiendo un hombre que dice que vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces él hace una oración por aquellos efesios y por nosotros también, ¿no? Para que podamos comprender, y trata de poner ahí que entendamos de lo que nosotros somos parte de lo que ya tenemos, ¿no? En las palabras que él puede expresar. Y es lo que le pide a Dios. Es una oración extraordinaria. Es una oración extraordinaria, ¿no? Y básicamente lo que vamos a ver es parte de lo que tenemos, nuestra herencia en Cristo. Y ahí tenemos el detalle de todos los puntos que nos hablan, bastante resumidos estos puntos, porque hay más puntos todavía, ¿no? En todo lo que vimos en el capítulo, pero ahí está el detalle. Así que arrancamos, ¿les parece? Dicen los versos 15 al 23, Pablo ora para que los efesios entiendan la verdad acerca de Dios, pero también la verdad acerca de ellos mismos. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos mucho y a veces no nos damos cuenta, ¿no? El cristiano maduro es alguien que entiende cuáles son sus privilegios y sus posiciones y sus recursos en Cristo. Y en consecuencia es alguien que vive de manera consistente con aquello que él es en Cristo. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces viene la pregunta, ¿creen que vivimos de esta manera, de una manera consistente a aquello que somos en Cristo? ¿Qué quiere decir esto? O sea, nos hacemos esta pregunta. ¿Se la hicieron cuando lo leyeron? ¿Y cómo se evaluaron? Acá es donde quiero que... Es muy personal. Es muy personal. Está bueno y está bien, pero sí. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Leyendo hasta el final es como que nos quedamos cortos en medir el poderío de Cristo, ¿no? La obra eficaz de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros, como que todas estas palabras nos pegan fuerte en el sentido de que aprendamos a descubrir esa plenitud de aquel, ¿no? Que está en nosotros y que aquel que está en la iglesia. Saben, yo venía orando en el camino, ¿no? Y nunca se les derramó algo en el piso, un líquido. Por ejemplo, no voltearon la botella de agua. ¿Y qué hacen? Cuando voltean algo así, ¿qué hacen? La seco inmediatamente. ¿La secas con qué? Con lo que fuera que sea. O sea, ¿Y te alcanza a veces? A veces sí, a veces... A veces no. ¿Y cuando no te alcanza? Busco otra forma. Buscas otra forma. ¿No escurrís el trapo? Puede ser. Yo venía pensando en esto. Nuestra mente es como un trapo que ya se usó para juntar el agua. Estamos repletos de cosas en la cabeza, repletos de problemas, de actividades, de pensamientos. Nuestra cabeza está saturada, ¿no? Y yo le decía al Señor, Señor, el apóstol Pablo está orando y yo oro de esta manera. Escurrí nuestra mente, escurríla, para que podamos volver a tomar todo aquello que vos tenés hoy para nosotros, escurrí nuestra mente.
Sacá todo lo que está ahora además para que nuestra mente sea algo que absorba todo lo que Dios nos quiere decir. A mí el primero. ¿Sí? Y esto es lo que de alguna manera el apóstol estaba pidiendo. Dice, el pasaje de Efesios del 1 del 15 al 23 es una larga oración que eleva el apóstol Pablo en respuesta a la gran declaración teológica que acaba de hacer en los versos 3 al 14. Pablo nos habla de elección, redención y de una herencia. En el pasado, Dios nos eligió. En el presente, ¿qué hace? Nos redime constantemente. Y Dios nos dará una herencia. Hay algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Dios vive en un eterno presente. Él vive en un eterno presente. Todo es difícil de entender, por eso el apóstol Pablo dice, hay cosas que son inefables, Él vive en un eterno presente y para nosotros, Él nos está viendo en un eterno presente, nos ve cuando nacimos, cuando crecimos, nos ve todo el tiempo, no nos entra en la cabeza el eterno presente de nuestro Dios, ¿no? Por eso Él dice que nos eligió, nos redime constantemente y nos dará una herencia que en realidad ya tenemos. ¿Comprenden? Sobre todas las cosas en la oración registrada en estos versículos, Pablo puntualiza la herencia que nos pertenece en Cristo. Y hay dos cosas que el apóstol destaca. Primero, que la herencia del cristiano es motivadora, y segundo, que la herencia del cristiano es grande. Y entonces ahí vamos a la herencia motivadora. ¿A qué nos motiva la herencia? A la acción de gracias. ¿Y qué dice? El 1, 15 y 16. Por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarnos en mis oraciones. Y acá el autor pone tres cosas a notar: el carácter de su acción de gracias, los motivos de su acción de gracias y la persistencia en su acción de gracias, ¿no? Tengan ahí el pasaje en la Biblia, porque yo quiero que lo vayan leyendo ustedes, ¿no? Y acá en el carácter de la acción de gracias empieza yo por mi parte. Y dice que la acción de gracias no es un mérito, sino un resultado. Y entonces yo me pregunto, ¿qué motiva mi acción de gracias? ¿Qué motiva la acción de gracias de cada uno de ustedes? Clan. El otro día me dijeron en Becar que algunos se escondían porque soy muy preguntón. Estuvo buenísimo, pero no les dejé de preguntar, Así que, ¿qué motiva la acción de gracias? Creo que al preguntar... Lo que dice acá en el versículo, a él lo motivaba la acción de gracias, ver cómo otros cristianos se desarrollaban y cumplían su ministerio y sus cosas, y cómo llevaban a cabo todo lo que el Señor les mandaba, y cómo iba creciendo su fe y en obras y en todo. Entonces eso lo motivaba a darle gracias al Señor. Bien. Eso del apóstol Pablo, pero a nosotros. Su gracia. ¿Quién nos motiva a nosotros? Su gracia derramada sobre mí, eso nos motiva a la gracia. Lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Ajá. Lo que ya ha hecho. Claro. ¿Hay alguien más? Su amor continuo. Su amor continuo. A ver, yo quiero pensar, ¿no? Se dieron cuenta de que motivan la acción. La acción de gracias está dada porque uno
reconoce algo que otro ha hecho por uno. Si no, ¿para qué va a dar gracias? ¿No es cierto? Porque Y dice tiene- que es un resultado. Es el resultado. Es un resultado. ¿De qué? De algo que ya hemos claro. recibido. Claro. De algo recibido. ¿Eh? Dice, no oramos con acción de gracias para ver si logramos convencer a Dios de algo que necesitamos, sino porque ya hemos recibido de Él abundantemente. Entonces es bueno, para mí, sinceramente, la acción de gracias es la mejor forma de adoración. Es lo mejor que le puedo dar al Señor. Es mi reconocimiento a lo que Él hizo por mí. Y leyendo esto y meditando en esto de que me eligió y te eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias, no? Y acá también Marce dice, Sí. es el medio que tenemos de expresar a Dios nuestro asombro por su poder y gracia. Tal Es lo que cual. estás diciendo. Tal cual. Por eso pusimos ahí, la acción de gracias no es un fin, sino un medio. Ahora, ahí viene mi pregunta, ¿no? Nos informamos de lo que está pasando en el reino de Dios, porque también tenemos que dar gracias por las cosas que pasan, ¿no? Porque el apóstol Pablo acá estaba orando y decía, yo le doy gracias a Dios por ustedes desde que me enteré, ¿no? Entonces, si se enteró es porque se informa, Claro. ¿no? Y si se informa es porque pregunta. ¿Preguntás por el reino? ¿Somos de preguntar por las cosas del reino? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste, qué sé yo, a alguno de los ancianos por determinado misionero afuera? Por ejemplo, por Facu y Flor. ¿Se acuerdan la última vez? A veces no preguntamos, ¿no? El apóstol Pablo preguntaba y dice, desde que me enteré, no dejo de dar gracias. Desde que me enteré, porque se informaba, ¿no? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, Flor, allá en el Amazonas, ya quedó embarazada algunas veces y no ha podido tener el bebé? Lo ha perdido, no lo puede retener. Desde que me enteré, no dejo de orar para que Dios obre el milagro de que ella pueda tener un hijo. Me tuve que enterar. Es necesario que nos informemos para orar en consecuencia por todo aquello que tenemos en el reino de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Nosotros hoy contamos con muchos más recursos que el apóstol para mantenernos informados de lo que pasa en el reino de Dios. Y en consecuencia, tenemos muchos más motivos para la acción de gracias. En esto que estamos haciendo, la idea que quiero proponerles es que lo bajemos a nuestra vida, ¿no? Que lo bajemos a nuestro diario, ¿no? Dice, y los motivos de su acción de gracias, dice, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Fe y amor son los indicadores cardinales de un cristiano verdadero. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Sí. Sí, es lo Ver- primero, o sea, fe, el cristiano se reconoce porque tiene fe. Si no tiene fe, no puede ser cristiano. O sea, por su fe, por la calidad de su fe. Y después se expresa y se reconoce por el amor que expresa, porque es el amor del Señor que nosotros llevamos a través nuestro. El Señor expresa su amor a otras personas.
Tal cual. Entonces es como que es el sello que tenemos nosotros, el amor. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo me ocupo? ¿Cómo muestro mi fe? Si no me ocupo o me preocupo por mi hermano, ¿no? Bueno, estamos viendo esto en Primera Juan, los domingos a la mañana, ¿no? Donde el apóstol Juan es un poquito tajante, ¿no? Dice, escúchame, si no amas a tu hermano, que está al lado tuyo, ¿cómo decís que amás al Señor? Claro, ¿no? Pero normalmente, acá dice el cristiano verdadero, y esto es real, cuando aceptás a Cristo y te convertís, empezás a amar al Señor, es imposible que no empieces a amar a los hermanos. Y después empezás a amar también a los que necesitan de Dios, ¿no es cierto? Fe y amor van juntos en el cristiano auténtico, dice en Juan 13:35, de este modo sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Cada cristiano cree y ama a la vez. Es imposible estar en Cristo y no encontrarse impulsado tanto en la fe como en el amor hacia su pueblo. Amén. Ahora, fe y amor también son evidencias fundamentales de la salvación cristiana. La Biblia nos enseña que Jesús debe ser reconocido como el Señor porque Él es el Señor y Él no salva a nadie que no lo reconozca. Alguien que busque ahí Romanos 10:9 y otro que busque 1 Juan 5:1 y 2. ¿Quién busca? Romanos 10:9. Yo busco 1 Juan. 1 Juan 5, acá. Alguien que busque Romanos 10:9. 5, ¿cuánto? 1 y 2. Muy bien. Pero leemos primero Romanos. Muy bien. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No, Él no salva a nadie que no reconozca al Señor Jesucristo. Que no reconozca al Señor Jesucristo. Y dice también en 1 Juan 5:1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Bien, Él no hace acepción de personas, y se muestra cuando amamos. Simplemente ama, no puede amar al Señor Jesús y poner la fe en Él sin amar a las personas que Él ama. Lo pone Juan, lo pone como un argumento a favor de que, o evidencia de que es uno verdaderamente cristiano, sí ama. Pero si no ama, Sí. Juan es terminante. no, el Dios no está en él, Jesucristo no ha completado la obra, es muy, muy determinado en esto, ¿no? Y ustedes recuerden que acá estamos en la lucha y en la puja de incorporar a los gentiles, a los judíos, que no fue fácil para ellos hacer esa transición. Y él, o sea, Pablo en este caso, no Juan, Pablo se entusiasma, que ve que el verdadero evangelio está creciendo y se está integrando los judíos a los gentiles, y esto era obra de ¿qué? Del Espíritu de Dios, porque si no hubiera estado el Espíritu de Dios obrando, hubiera seguido existiendo esa puja. Y vemos luego que esto se va superando, ¿no? Porque ya Juan, cuando escribe, que él escribe en el año 90 más o menos, esto estaba superado. Él habla de hermanos, habla de hijos de Dios y ya no menciona tanto a los gentiles como otras cartas de Pablo. Ahora, dentro de la iglesia tenemos hermanos y hermanas. Hermanos y hermanos. Y algunos primos. Algunos, Y algunos primos. también hay algunos primos, también hay algunos primos, pero a veces hay algunos que nos cuesta amar. Y esto es una luz amarilla.
Es una luz amarilla que dice que yo tengo que trabajar en mi corazón, porque el Señor trabaja conmigo, no con el otro. Trabaja conmigo, me cambia a mí. Decía un coro que cantábamos en la escuela dominical, me cambia ya mi Jesucristo, me cambia a mí, mi Jesucristo me cambia a mí. Si hay alguien que me está costando amar, mira, ponelo en las manos del Señor. Y hace todo lo necesario para amarlo sin que te lastime, ojo, porque también tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero, y si te cuesta, y bueno, pedirle ayuda a los pastores, pedirle ayuda a algún líder, a alguien de confianza que ore con vos y que te ayude, porque es la muestra de que somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, esta herencia también es motivadora. La persistencia del apóstol en su acción de gracias. No he dejado de dar gracias por ustedes cuando los recuerdo en mis oraciones. Pablo da gracias de manera permanente y era un hábito incorporado en su conducta. Entonces, ¿soy persistente? Acá viene la pregunta, ¿no? ¿Soy persistente en mi oración o en mi acción de gracias? ¿O mi hábito es la queja? Cuando volvés de la reunión, los domingos o los miércoles, ¿de qué hablas? No quiero que me contestes. Quiero que te lo pienses. ¿Es tu hábito la acción de gracias o es tu hábito la queja? ¿Qué es lo que motiva tu acción de gracias? ¿En qué sos persistente? ¿No? La gratitud a Dios por otros es el mejor combustible para el amor fraternal y la mejor lente para descubrir la obra poderosa de Dios. Y después también tiene persistencia en la intención. Dice, al recordarlos. Existe una estrecha relación entre la acción de gracias y la memoria. Y entonces acá otra vez viene la pregunta. Hay alguien que me busca, no sé si hace falta que lo busque en el Salmo 103.2. ¿Recuerdo frecuentemente todo el bien que Dios me hizo? ¿Lo recuerdan? Yo sí. ¿Saben que mis mejores tiempos de adoración, bueno, antes les dije que creo que era la mejor adoración que le podía dar al Señor, la acción de gracias, pero he estado, por ejemplo, en la ducha y acordarme de algunas cosas y decir, Señor, ¿cómo me libraste acá? ¿Cómo me guardaste? ¿Cómo hiciste? Y empezar a darle acción de gracias porque viene a la memoria. Y por algo el Señor hace tanto énfasis en que recordemos, ¿no? Que nuestra memoria sea una memoria activa en Él. ¿Es cierto? ¿Se acuerdan que uno de los mandamientos que le daba al pueblo de Israel es enseñarle a tus hijos y que a la mañana y a la tarde y que lo escriban en su corazón mis mandamientos para que no se olviden? Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 130. Y si seguimos, dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida y te corona de bienes y misericordias. Hermoso. ¿Cómo no recordar? La Biblia es un canto de acción de gracias porque conserva la memoria de los hechos redentores de Dios a través de Jesucristo. Si no somos agradecidos, no es tanto por falta de motivos, Sino por falta de memoria. como por falta de memoria. Qué llamado de atención, ¿no? Qué bueno poder pensar en esto para aplicarlo a mi vida, para recordar.
Sí, para mí es una herramienta eso. Para los malos momentos donde me siento floja, yo recurro a eso. A esas veces donde Dios se movió, algo sucedió. Me sirve. No sé. Yo les comparto algo que tomé como costumbre hace unos años. Cuando Dios me da una palabra, un texto, me lo anoto. Me lo anoto. Tengo unos archivos desde el 2018 que empecé a venir acá, donde entendí que no podía olvidarme de lo que Dios me hablaba. Y entonces, claro, palabras que me marcaron me los empecé a anotar, con fecha. Este texto. Desde el 2018 tengo, Dios me habló en el 2018, Dios me habló en el 2019, y de vez en cuando vuelvo a los archivos y leo. ¿Y por qué me olvido si no? Me olvido, sí. Te pregunto, ¿cómo es eso de que Dios te hable a través de la palabra? No llegué a esa parte, sino porque no tengo la conducta de leer la Biblia así, si no es con un libro, ¿sí? Con un texto sí, porque el texto me lleva, estoy leyendo y terminé de leer un libro, qué sé yo, tenía las citas y eso me generaba una práctica de estudio, pero no, cuando vos decís esto, yo sé que esto de abrir la Biblia al azar no estaría. No, ¿Cómo es? no es lo ideal abrir la Biblia al azar. Y no, por eso. Lo ideal es hacer lo que estás haciendo, ya sea con la ayuda de un devocional, de un libro que te ayuda, o de un estudio sistemático de la palabra. Por ejemplo, lo que hacemos los domingos a la mañana, estamos estudiando Primera Juan. ¿Eso qué te hace? Te obliga a leer Primera Juan durante la semana. O ahora que empezás a estudiar Efesios, te va a obligar a leer Efesios y a vos te va a hablar. Independientemente de lo que diga en el libro, seguramente el Señor te va a tocar con algún pasaje que va a ser específico para tu vida y va a ser distinto a lo que me diga a mí, con el mismo libro, con el mismo pasaje, ¿entendés? Y así es como Dios te habla. Sí tenés que tener una conducta metódica, ¿no? Que el hecho de venir acá hoy ya habla de esa conducta. Y si no lo haces porque venís acá, lo haces con un devocional, está perfecto. ¿Entendés? Lo importante es que vos procures escuchar a Dios lo que te quiere decir para tu vida. Entonces es como una especie de método, es lo que yo hago. O si no, la situación misma te lleva. Vos en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó y bueno, y ahí viene la respuesta de Dios. El salmista constantemente va con una situación X delante de la presencia de Dios y vos ves que en el medio que él está leyendo o meditando la palabra, él va produciendo como un cambio, y es que la palabra de Dios le va hablando y va actuando. Y a pesar de que estoy así, bendeciré el nombre del Señor porque Él ha sido fiel, o sea, declara cosas y hay un cambio en cómo Él se presentó a cómo termina ese salmo. Y ese es el proceso que quizás no es con la lectura de un libro a la par, tal cual, sino desde tu propia experiencia, cómo vas a Dios, cómo lees la palabra en esa búsqueda de una orientación y cómo te das cuenta de que todo eso que estás leyendo, el Espíritu Santo te lo está trayendo a la memoria, al conocimiento, para que lo puedas aplicar a tu propio corazón. No recuerdo si hiciste con nosotros mi experiencia con Dios. Lo hice sola. Lo hiciste sola. ¿Se acuerdan que en mi experiencia con Dios habíamos aprendido que Dios nos habla a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de las circunstancias? Y había otro motivo más que ahora no me viene a la mente. Pero Dios nos... a través de las personas. Dios, lo importante es que vos estés atenta porque Dios te habla. Y Dios te quiere hablar. Y Dios te habla. Lo que pasa es que a veces tenemos el trapo de la mente lleno y necesitamos escurrirlo para absorber aquello
que Dios nos quiere decir. Amén. A veces también lo que estamos esperando que nos digan no es lo que nos dice. Y entonces, Lo que queremos. Claro, entonces es como que hacemos un cierto rechazo. También. No me habló. También nos pasa No me eso. habló. Claro. También no esperamos que... Dios no nos contesta como esperábamos que nos conteste. ¿No? Tengo que amar a este. Persistencia en la expresión. Ninguna manera es más íntima, directa y personal como la oración de acción de gracias. Dice. Y dice que es una herencia motivadora porque nos motiva a la petición. Y dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y acá me gustó esto que pone el autor. Dice, otra forma de decir sería, Señor, libera a aquellos cristianos que están buscando frenéticamente lo que ya poseen, de modo que puedan también conocer lo que les pertenece y sean capaces de usarlo en su vida cotidiana. El apóstol estaba pidiendo esto. Darles la capacidad de entender lo que ya tenemos. Claro. Y seamos capaces de aprovecharlo en la vida cristiana. Pablo también ora en el verso 18, Dios, por favor, concédeles entendimiento. Dice, acá viene mi pregunta, ¿oramos aunque sea por nosotros para tener sabiduría, revelación, entendimiento de lo que ya tenemos en Cristo? Yo les soy sincero. Antes de leer esto, no había pedido de esta forma. Antes de empezar, nunca se me ocurrió pedirle a Cristo que me haga ver lo que ya tengo en Él. Y estoy aprendiendo. Tenemos en Cristo. Y esto no es que no lo he leído nunca, porque he leído la carta de Efesios montones de veces, pero nunca como ahora. Nunca como ahora. Sí, pero ahí te das cuenta cómo habla Dios. Con los mismos pasajes te puede hablar de distintas maneras. Sin duda. Pasa que, claro, el mismo pasaje que eso pasa así muchas veces. El mismo pasaje que en una época de tu vida te decía una cosa, de repente en otro momento te dice otra cosa. Te dice, te enseña otra cosa. O descubrís algo que no habías visto. Claro. No habías entendido antes, pero ahora tenés las circunstancias de tu vida y todo, y vas, ¿Por qué? vas Porque la creciendo. palabra es viva. La palabra está viva, sí. Viva y eficaz, sí. Lo que pasa es que a veces es una cuestión de que no nos llegamos a dar cuenta de algo. Lo dije el otro día. No es lo mismo leer que estudiar. Cuando leo, y lo que quedó. Cuando estudio, hago foco. Y por ahí, en la manera de escribir, en la manera de lo que dice, me voy dando cuenta de la idea. Empiezo a comparar, por ahí, si puedo comparar versiones, mejor. Y por otro lado, es un ejercicio que no tenemos y que se perdió, el hecho de decir, ¿por qué hace muchos años, muchos enseño? Había gente que iban, le golpeaban la puerta, le dejaban la Biblia como por todo concepto, eso era toda la tarea que hacían. Y el tipo... Y había gente que después terminaba yendo a una iglesia, conocía al Señor, tenían experiencia por esa Biblia que habían dejado y nunca nadie les explicó nada, porque tal vez es esa cosa de decir, eran solitos ellos y su alma con Dios, Biblia mediante. Y hoy eso se perdió, y como escuchamos mucho más de lo que leemos, se nos pierden cositas y no nos damos cuenta. Cuando empezamos a observar esa letra, el sentido, y empezamos a descubrir cosas que nunca entramos a la Biblia con un alma así medio de Sherlock Holmes y empezamos a deducir cosas. Pero si entráramos a deducir, puede ser que nos equivoquemos
haciéndolo por motivaciones propias o no buenas. Pero en líneas generales, la palabra de Dios es tan perfecta que te va a ir dando eso. Te va a ir acomodando. Te va a ir guiando. Tal cual. Es importante que procuremos estudiar, ¿no? Por eso sabemos que tenemos una herencia motivadora. Miren, la palabra espíritu, que es neuma, puede ser traducida como disposición en el carácter, influencia en el pensamiento o actitud en la voluntad. Es como si Pablo estuviese orando, Dios, que el Espíritu Santo trabaje sobre el espíritu humano de ellos para crear el espíritu correcto de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Porque solo el Espíritu Santo puede discernir y revelar las cosas profundas de Dios. La sabiduría es el uso práctico del conocimiento, conforme a la voluntad divina, y que nos capacita para discernir nuestras obligaciones morales, apropiarnos de las verdades divinas y poner todo ello en práctica. El espíritu de sabiduría procede de Dios, es un don. ¿Y qué? O sea, Él está pidiendo que tengamos sabiduría y revelación. La revelación se refiere a toda comunicación que viene de parte de Dios por medio de la obra permanente y actual del Espíritu Santo. Así que Pablo pide por espíritu de sabiduría y revelación. Y es como si dijera, Señor Dios, estoy pidiendo que el Espíritu Santo obre sobre el espíritu humano de mis hermanos para producir un espíritu de sabiduría y revelación. O sea, para producir una influencia en su pensamiento, o para producir una actitud distinta en su voluntad, para producir una disposición en su carácter, cambios internos en nosotros que nos permita ver a Dios de otra forma, que les permita no solo conocer su posición y recursos en Cristo, sino también utilizar sus recursos. Utilizarlos. Y así es como debe ser nuestra oración hoy, ¿no? Justo lo que dice que viene primero la revelación y después viene la sabiduría, porque la sabiduría es el acto de práctico, como dice ahí, conforme al conocimiento, que la revelación que nos da Dios nos revela algo, ponerle en su palabra. Y la sabiduría es saber cómo aplicarla, claro. Ese conocimiento. Cómo aplicar ese conocimiento, tal cual, ¿no? Y qué bueno, y esto tiene que ver también con la voluntad, con el pensamiento, con la disposición del carácter. ¿Qué tiene que ver? Con el alma tiene que ver, con el alma. Debemos depender del Espíritu de Dios para poder tener una comprensión de las cosas profundas de Dios. Estas son cosas tan profundas y la herencia es tan grande que sin la ayuda sobrenatural jamás las podríamos entender. Es solo por la operación poderosa del Espíritu Santo que podemos comprender los méritos inescrutables de Dios. A ver, alguien ahí que busque 1 Corintios 2, del 12 al 14. ¿Lo tienen allí en la Biblia? Dale. 1 Corintios 2, del 12 al 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que no tiene a Cristo, no puede entender las cosas de Dios. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, sí. Y es bueno que le pidamos al Señor este espíritu, esta sabiduría, esta revelación de su persona. Dios le dijo a Jeremías, ¿se acuerdan lo que le dijo? Clama a mí. ¿Y yo? ¿Qué dijo? ¿Que se iba a quedar callado? No, el Señor le dijo, clama a mí, que yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué terrible, ¿no? Por eso el apóstol les oraba por ellos de esta manera, que puedan entender lo que ya tienen en Cristo. Y acá vamos a ver 3 cosas de esta herencia. La grandeza del plan de Dios, la grandeza de su poder y la grandeza de su persona. Vemos lo que dice 1:18, la grandeza del plan de Dios. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Se acuerdan lo que le pasó al siervo de Elías o de Eliseo? ¿Al siervo de Eliseo? No. ¿Se acuerdan? Eliseo estaba en su casa y de golpe a la mañana se encontró rodeado del ejército enemigo. ¿Por qué? Porque Eliseo revelaba al rey de Israel todo lo que el enemigo iba a hacer. Entonces el rey de Siria dice, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Quién está espiando? ¿Quién nos está espiando? Y dice, no, hay un profeta que dice todo lo que vamos a hacer antes. Y entonces dice, bueno, vayan a buscarlo. Lo van a buscar y se encuentra la mañana con que Eliseo estaba rodeado por el ejército. Me parece que murió la lámpara acá. Estaba rodeado por el ejército. ¿Y qué pasó? El siervo de Eliseo llega y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos rodeados, mirá. Entonces Dios ora y le dice, Señor, abrile los ojos. Abrile los ojos. Y cuando le abre los ojos ve que hay un ejército enorme, celestial, mucho más grande que el ejército enemigo. Y entonces, ¿qué pasó? Dios obró sobre los enemigos y los encegueció. Y Eliseo los terminó llevando a la ciudad. Pero en lugar de meterlos presos, dice que le dieron de comer, le dieron agua y lo mandaron de nuevo. ¿No? Una cosa impresionante. Abrirles los ojos. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida si te abre los ojos? Yo quiero que me abra los ojos. Menos mal que ahí tenemos la familia. Vamos a hacer que aparezca. Esperen. Ahí me abrieron los ojos. Miren qué linda parejita. A ver, vamos a ver si esto funciona. Tendría que verse. ¿Qué pasó? Salimos lindos, salimos lindos. ¿Está? ¿Apareció? Muy bien. Entonces, les decía que les sean iluminados los ojos del corazón. Pablo está pidiendo que los efesios entiendan. El llamado al que hace referencia el apóstol ocurrió antes de la fundación del mundo. Y la esperanza en cuestión es lo que ocurrirá una vez que el mundo presente
haya terminado. O sea, él hace referencia a que nuestro llamado fue antes de la fundación del mundo. ¿Tenés en cuenta eso? ¿Le diste gracias al Señor? A veces es un poquito difícil de entender, ¿no? Que Él haya pensado en vos y en Sabiendo mí. todo lo que íbamos a hacer, equivocándonos, y que muchas veces íbamos a dejar de lado el camino y a dejar de lado todas las cosas que nos ofrecían. Que tanto le íbamos a fallar, tantas veces, ¿no? Pero pensó en vos y en mí antes de la fundación del mundo. Antes. Es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Es importante que sepamos quiénes somos y qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cómo percibimos nosotros el plan de Dios para nuestras vidas? Acá viene la pregunta, ¿cómo percibís el plan de Dios para tu vida? ¿Qué crees que tiene Dios? Tenemos ahí unos segundos para... ¿Qué crees que tiene Dios para tu vida? Planes de bien, genial. Muy bueno. Y es cierto, es su promesa. ¿Qué más? ¿Pensaste en esto? Planes de bien y no de mal, dice la palabra, para daros un El fin futuro que espera. El fin que espera. y esperanza. No me acuerdo. Otra versión dice el fin que esperan, ¿no? ¿Saben que hay muchos cristianos que viven con miedo? Dice planes de bien y no de calamidad. Dice, ¿no? Claro, y no de mal. Bien, no. Hay cristianos que no disfrutan de lo que ya tienen. La gracia de Dios en sus vidas, todo lo que hizo por nosotros. Vos estamos citando un versículo del Antiguo Testamento, donde todavía la obra, digamos, máxima del plan de Dios no estaba Descubierta. Hoy que estamos mirando, con los ojos de Lucas seguimos a veces suponiendo las cosas. Tal cual. Con el diario del lunes, Seguimos todavía a veces buscándole el agujero al mate y en realidad a ver, ¿qué parte no entendimos de la cruz y de la resurrección? claro, y de la gracia, ¿no? Por eso el apóstol dice, ¿no? Que les sean iluminados los ojos del corazón. Pido también que les sean iluminados para que sepan a qué esperanza los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Y acá habla de la naturaleza de la percepción espiritual, iluminados los ojos del corazón. El corazón es identificado como el órgano para el conocimiento y el entendimiento espiritual. Y acá él habla del significado de la percepción espiritual, porque los sentimientos los judíos lo veían como las entrañas, ¿no? ¿Sabes que hay en la Biblia una traducción que en un momento a principios de los 90, fines de los 80 no entraba en Biblia? Entonces Sociedades Bíblicas recurrió a cualquier lado a que imprimieran. Las mejores, porque usaban la misma, eran las que imprimían los adventistas. Pero hubo una versión de Sociedades Bíblicas que era una traducción rara, con un castellano más actual, y decía, de mis entradas decía mis riñones. Claro. Nosotros decíamos, ¿qué te compraste? Le decíamos. Claro. No, pero era por esa razón, Claro. que salía de lo interno. Desde las entrañas, ¿no? Porque ellos hablan del sentimiento, los judíos entendían los sentimientos desde las entrañas, Y eso ¿no? está ahora comprobado, que tenemos un segundo cerebro Sí, en la parte esta, ¿no es cierto? Claro. Que registra también emociones, que ¿no? Me patea el hígado, por ejemplo, decimos. Y es efectivamente algo que me hace mal emocionalmente, me termina pateando Cuando la se parte te cierra el interna. estómago por alguna situación. se te cierra el estómago y cuando está muy descompuesto no le da que están a punto de desmayarse. Así hay gente que por ahí le da un paro cardíaco viendo un partido de fútbol. Claro. Y dice, Todos sí son de tu equipo. claro, Bueno, vamos a ver el sábado.
gasto en mi casa. El pensamiento o el entendimiento refleja el corazón. Dice, se refiere a la mente o al proceso de pensamiento y de la reflexión. Dios nos apela tanto a nuestras emociones como a nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, o sea, al alma. El alma es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad y de nuestros pensamientos. Ahí es a donde el Señor apela y Él dice, todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Sí, ¿qué ibas a decir, Nora? Qué interesante que estamos en la era de lo emocional, a tal punto que fue un boom toda esta de las películas de las emociones, ¿no? Y qué claro que dice acá, en su trato con nosotros, Dios no apela tanto a nuestras emociones como a nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. La fe cristiana no es una mera cuestión emocional. Las emociones deben estar bajo el control de la mente, ¿no? ¿Y cuántos cristianos que se manejan en base a lo emocional, ¿no? Si están bien emocionalmente, están bien con el Señor. Apenas están mal emocionalmente, ya están mal en su relación con el Señor. Cuando tenemos que manejar, digamos, todo esto conforme a la palabra, que nos dice que es a través de conocerlo más, que lo vamos a amar más, pero todo viene en un proceso de intimidad y de conocer más de Él para ser lleno de lo que Él es y llenarnos de sus propósitos, ¿no? No en base a si estoy bien, busco a Dios, si no estoy bien, me hundo en la depresión y no lo busco. Y esto pienso que es fundamental en este tiempo, trabajar el tema de las emociones. Tal cual. Ustedes saben que yo soy medio melancólico, así, medio llorón a veces. Pero un día el Señor me dijo esto, ¿no? Mi relación con vos no depende de lo que vos sentís, depende de mi invariable palabra. Y me hizo ¡pam! ¿Viste? No es que no me pasan las emociones, sí, me siguen pasando. Yo trato de controlarlas porque yo hace rato que entendí que las pesqué, que son un verdadero estorbo. Son un estorbo, que muchas veces no me dejan hacer las cosas que Dios me manda que tengo que hacer. Claro. Porque me agarro de eso, igual ya me pesqué y ya no me doy bolilla. Pero digo, las emociones pueden jorobarnos bien. Claro. Traen sentimientos culposos. Tal cual. Por eso, en espiritualidad simple, una de las cosas que me marcaron una de las chicas con que lo estoy haciendo es esto, ¿no? Que comparaba que, bueno, si uno siente determinada cuestión emocional es porque está actuando de una manera y una de las chicas me planteó, pero esto que menciona el autor es una emoción, o sea, no es un detonante de que yo estoy, cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de adoración, del pan del día, que uno empieza a dejar de tener hambre, de cuando hablaba del desayuno, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Uno se empieza a sentir de una manera como ya desganado, pero uno puede estar así y no depende eso de mi comunión con Dios, porque estoy pasando por una X situación. Entonces me vino bien para saber separar cuando uno está medio bajoneado, melancólico, como dice, perdón que estoy hablando mucho, pero pienso que es importante separar la emoción que tengo con lo que Dios quiere hacer en mí. Claro. Y ahí separar esa emoción, porque a lo mejor esa emoción me dice, ay, pero esto me quiere decir que delante de Dios estoy así. Y no, puede ser, pero no es el propósito de Dios que yo me ubique dentro de mi emoción, sino en lo que Él en ese momento quiere enseñar. Tal cual. Está muy, muy bueno esto. Creo que las emociones están buenas. Es como las dudas. Hay cristianos que no se permiten dudar nada. Y es una estupidez no dudar. Porque vos tenés que ir siempre con la duda y aprender a montar sobre esa duda y vos llevarla, no que la duda te maneje. Claro, exactamente. Y las emociones
es tan bueno tenerla, porque vos decís, yo también, y me emociono con tonterías, ¿sabes? O, por el contrario, según a veces esos estados de ánimo, parezco un exaltadito y no está mal, porque son reacciones lógicas al entorno, pero eso no marca mi comunión con Dios, ni mi relación, ni lo que Dios dice de mí. Pero, después la Biblia misma te dice que está triste que haga oración, y que está contento que cante alabanza, pues sería Claro. un ridículo, no. Vos tenés que cantar alabanza en todo momento, no tengo ganas, Claro. a ver, no estoy de buen humor, no Claro. está bueno, pero tenés eso. La idea es que las emociones estén, pero que no sean las que dirijan. Tal cual. Por eso el apóstol está diciendo que se les abran los ojos del entendimiento, del corazón, ¿no? Y yo les decía que no dependemos de nuestras emociones, sino de su invariable palabra. Sí. Igual hay que entender que la emoción es el resultado de un pensamiento apoyado por el sentimiento. Entonces, una vez que se disparó, no es que las emociones sean buenas o sean malas. Una vez que se disparó la emoción, no hay manera de detenerla. Lo que sí puedo detener es el pensamiento y el sentimiento. Claro. Que son parte de la emoción, ¿no? Tanto el sentimiento como el pensamiento. Puntos son la expresión, se expresan A través de la emoción. Tal cual. Muy bueno. Seguimos. El alcance del plan de Dios. Dice, para que sepan a la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y acá habla de la magnificencia de este plan. Dice, Dios esperó que ellos entiendan lo que ha planeado, esto lo puse tal cual, ¿no? Dios esperó que ellos entiendan lo que ha planeado para ellos. Espero que, o sea, el apóstol está, le estoy leyendo mal, el apóstol está orando de esta forma, como diciendo, Dios, espero que ellos entiendan lo que has planeado para ellos. Espero que entiendan lo que significa que los escogiste, los redimiste y les prometiste una herencia. Espero que ellos entiendan lo que significa haber sido llamados desde antes de la creación del mundo, elegidos en Él para ser redimidos y haber recibido la herencia de todo lo que hay en el reino de Dios. Oh Dios, que ellos entiendan que esto no es una improvisación en la existencia humana, sino un plan maestro del Dios eterno. Me gustó mucho cómo lo expresa el autor, ¿no? Cómo traduce la oración de lo que el apóstol está queriendo decir. Y la pregunta es, ¿sabemos lo que esto significa? Que algún día seremos como Jesucristo. Ahí era la idea, no era que aparezca la respuesta. Pero bueno, apareció. ¿No es cierto? Vemos la magnitud de este plan. Es un plan rico. En otras palabras, no alcanzan, no hay palabras suficientes para describir la herencia que Dios tiene para nosotros. Es demasiado. Por eso les leí antes lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, miren, lo que yo vi no hay forma de describirlo. Si ustedes leen Apocalipsis, van a ver un montón de cosas que son muy difíciles de saber, de interpretar. Y algunas las podemos interpretar y otras no sabemos si las interpretamos realmente bien hasta que no estemos en su presencia con Él. Muy difícil. Entonces, Señor, dales revelación, para que sepan la esperanza a la que Él nos llamó. Es un plan rico para nosotros. Solo cuando logramos entender esto, podemos darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Somos hijos de Dios.
¿Qué otra cosa podemos pretender o aspirar en la vida, además de la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Te propusiste disfrutar de esta herencia que Dios te dio? Yo creo que todavía todos nosotros, yo el primero, todavía no caigo. Y no vamos a terminar de caer hasta que estemos en su presencia verdaderamente, pero lo importante es que Dios dice que ya la podemos disfrutar. Tenemos ya esta herencia en nosotros. Vemos también la grandeza de su poder, dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Tal comprensión es fundamental para poder vivir una vida de victoria plena y realización en Cristo. Si no entendemos, perderemos de disfrutar un aspecto importante de nuestra herencia en Él. Tenemos que procurar comprender y asirnos de esto que Dios nos dio. Y acá vemos dos cosas. Necesitamos identificar su poder. Miren, acá yo lo reduje, ¿no? Dice, describe el poder y dice que dunamis es el poder inherente, energía es el poder operativo de Dios, ischous, no sé cómo se dirá, pero es el poder concedido, y kratos el poder final. Es el poder que está en todos lados. Esto es lo que él está diciendo en este texto. Y lo demuestra, es un poder para evangelizar a los perdidos. Eso lo podemos ver en Romanos 1:16 y en 1 Tesalonicenses 1:5. Es poder para soportar el sufrimiento. Es poder para hacer la voluntad de Dios. Este poder, ¿cómo hacían los primeros cristianos? ¿No? Para no negar. ¿Cómo hacen aquellos cristianos que tienen persecución? Para no negar a Cristo, sino con este poder. Un poder para evangelizar a los perdidos. Vi un video de lo que es Tailandia y de lo que es Vietnam en cuanto a la cultura, más allá de lo que nos hablaron Connie y Mauro, que ahora están en aquel lugar y necesitan de este poder para poder llevar a cabo su cometido, que es la traducción de la palabra, pero en el camino hasta llegar a la traducción tenés que aprender el idioma, convivir con la gente y hablarle a otros de Cristo. ¿No? Poder para evangelizar a los perdidos. Poder para hacer la voluntad de Dios. Y disponemos de Él. Jesús prometió, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Lo dice en Hechos 1:8. No hay razón para que andemos buscando lo que ya tenemos. ¿Te acordás de este texto? Cuando recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. No es poder para hacer grandes cosas. No significa que no las puedas hacer, no significa que no puedas orar y sucedan milagros, pero sí es poder, seguramente es poder para evangelizar, poder para soportar aquellas cosas que no son difíciles, poder para hacer la voluntad de Dios, un poder para entender lo que ya tenemos en Cristo. Dice, ilustremos su poder.
dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. La resurrección de Cristo es el poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que nos da vida ahora y nos va a resucitar de los muertos después. Este es el mismo poder que ahora nos guarda, nos da seguridad y nos protege. Ahí vemos el poder del que el apóstol está hablando. Y también habla de la exaltación de Cristo. Dios tuvo éxito con Cristo. Lo levantó de la tumba, lo libró de las cadenas de la muerte, lo llevó a los cielos, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, lo coronó Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dio majestad por siempre. Y el autor dice, no hay razón para vivir inseguros y miserables, porque el mismo poder que resucitó a Cristo y lo elevó para su coronación en gloria, es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Tenés esto en cuenta? ¿Te sentís? Me sale la palabra usuario, no es la palabra correcta, pero de este poder, ¿sentís, te das cuenta, entendés lo que ya tenés en Cristo, lo que ya tenemos en Cristo? ¿O anhelamos más? ¿Anhelamos otras cosas? ¿Qué es lo que anhelamos? Porque mucho de lo que anhelamos ya lo tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? Y ahí vemos la grandeza de su persona. Dice del verso 21 al 23. Alguien que lo lea, ahí, el verso del 21 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. En la NBI dice muy por encima. Acá decía, nos leyó Nora, dice sobre todo, ¿no? Y en la NBI dice muy por encima de todas las cosas. Y dice, vamos a reconocer 4 cosas que nos ayudan a dimensionar, ¿no?, la grandeza de la persona de Dios. Y dice, reconozcamos quién está en nosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? Jesucristo, a través de la persona de quién? Del Espíritu Santo. Él es quien nos da salvación, perdón, aceptación y seguridad. Él es quien nos da poder y cumple las promesas de Dios para nosotros y nos sostiene. Que Jesucristo nos da salvación, ¿lo entendimos? Sí. Que Jesucristo nos da perdón, ¿lo entendimos? Sí. Que Jesucristo nos da aceptación. Sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como un cristiano derrotado? ¿Sentís que nunca cumplís el propósito de lo que Dios quiere? ¿Siempre te sentís menos? Quiero decirte que no es así, no es como Dios te ve, no es como Dios me ve. Él nos brinda aceptación, te ama desde la fundación del mundo y sabe que sos de esta manera. Por supuesto que te va a cambiar aquello que tengas malo, si vos querés, si vos lo dejás, ¿no? Porque esa es la realidad. Él nos da la decisión sobre nuestras vidas,
nos da la decisión sobre nuestra vida. Pero quiero que sepas que tenés aceptación, que tenés seguridad en Cristo. Dice, Él es quien nos da poder. ¿Te das cuenta que tenés poder? ¿Sabés que cuando orás por otro, Dios te escucha? ¿Sabés que aunque vos no veas nada, cuando estás orando por el que está enfermo, por el que está dolido, por el que está lastimado en su ser interior, no importa si es cristiano o no es cristiano, Dios te escucha y obra, porque te da poder, aunque vos no veas ahí, en el momento. Porque Él lo promete. Por eso el apóstol decía, Señor, abrí los ojos de su entendimiento, ¿no? Y Él cumple las promesas para nosotros y además nos sostiene. Ese es el que está en nosotros. Recordemos, dice quién está en nosotros. Pablo recuerda el poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ese poder está en nosotros. Y revaloricémoslo. Cristo está muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y el autor pone muy por encima del mal, muy por encima del bien. El domingo posiblemente hablemos de esto. Encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, muy por encima. ¿Hay algo de lo que tengas que temer? El Señor está con vos. Hubo un tiempo donde sufrí ataques de pánico. Es algo muy de nuestra sociedad, ¿no? Hice tratamiento, tomé medicaciones, Dios me sanó realmente, ¿no? Y aprendí a conocerme también. Hace un tiempito atrás quiso venir un ataque de pánico. Y estaba en la cama, ¿no? Y empecé a sentir esa sensación. Y entonces oré al Señor. Y digo, Señor, vos tenés toda la autoridad sobre mi vida. ¿Qué me puede pasar? De última me voy a morir y me voy con vos. ¿Saben que el ataque de pánico hizo ¡pum! Se fue. En el momento. En el momento. Y yo dije, oh, ¿qué pasó? Gloria a Dios. ¿No? ¿Qué pasó? Y muy por encima, Él está. En todos nosotros, en mí, en vos. Muy por encima. Reflejemos quién está en nosotros. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Nosotros como iglesia lo tenemos que reflejar. Si tan solo pudiésemos entender la grandeza de su plan, la grandeza de su poder y la grandeza de su persona, esto cambiaría totalmente nuestra forma de vivir. Y yo creo que lo está haciendo. Porque si hoy estás acá, es porque querés que Él se refleje más y más. Al menos es lo que yo espero de mí. Y yo creo que vos también. Nadie podrá jamás cambiar nada de lo que Él haya planeado, porque nadie tiene poder más grande. Si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿quién puede cambiar algo sobre tu vida? Ni el reloj puede cambiar algo sobre nuestra vida. ¿Quién puede cambiar algo? En Eclesiastés dice, no hay nada que pase que Él no haya planeado.
Nadie podrá jamás amar más que Él, porque Él es el amor por naturaleza, que es lo que estamos viendo también en 1 Juan. Y terminamos con esto. Pablo nos recuerda aquí en Efesios que Cristo es aquel que es la cabeza sobre todo, incluso de la iglesia, que es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén.